pensaba que iba mejor de lo que voy. Pero, Lucía, tú tienes algo. Y yo, pero ¿qué dices? Pero que yo tengo marido, No importa, Prefiero mujer con marido. Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en el lobby del hotel esperando el Uber, en este caso el Lyft. Yo digo Uber por defecto, pero quiero decir Lyft, que es mucho mejor. Ya os lo dije en otro vídeo. Como sabéis, hace poco os dije que iba perdiendo unos 17.000 y pico, que estaba alucinando porque claro, no me estaba dando cuenta, no sabía cómo iba, yo simplemente iba, jugaba y bueno, pues ahora amigos, amigas, voy ganando dinero y os vais a tener que esperar al final de este vídeo que os voy a decir exactamente cómo vamos en el reto de no tanto de ganar $100.000, sino que pinchar un torneo por 6 cifras, es decir, pinchar un torneo por 100.000 o más. Así que nada, vamos a ver por dónde va Joel. Le quedan 4 minutos para llegar y nos vamos a ir a jugar hoy el Millionaire Maker porque, chicos, ayer estuve enferma y esta mañana también me he despertado un poco mal, pero me he despertado, me he tomado la pastilla, he vuelto a dormir, en vez de ducharme e ir al casino, he decidido dormir a ver si la pastilla me sentaba mejor y perfecto, me he dormido media hora y me he despertado como nueva ya. Ayer tuve migraña y no pude ir a jugar el Millionaire Maker, que era cuando quería ir, y con muchas ganas de jugar este Millionaire Maker. Es un torneo que tiene una inscripción de $1.500, los niveles son de 60 minutos, el starting stack es de 25.000 fichas y solamente se puede hacer una reentrada por día. Este torneo tiene una duración de 7 días y hay 4 días 1. Nosotros estamos jugando el segundo día 1. Hoy, si nos eliminan, esperemos que no, tendré posibilidad de entrar una vez más y si no, volveremos a intentarlo mañana y pasado también. Así que bueno, nos vamos para el casino y en llegar allí os digo cómo va el asunto. Ella todavía no lo sabe, pero pronto va a hacer historia. Ahí está Negreanu, auténtica leyenda y de los pocos dinosaurios que se mantienen en el circuito a buen nivel gracias a no quedarse dormido y saber reciclarse. Están all-in a ciegas en la mesa de al lado, Negreanu y nosotros. Acabo all-in en el turn con As-Rey contra As-J de corazones en una mesa de Rey 9-2-10 con 2 corazones. No estamos mal, pero le valen unas cuantas cartas, corazones y damas, así que tiene un 27% de equity. ¡No! ¡Esa no! Pues ya tengo un bad beat para contar en el descanso a todo el que se me acerque. Ahí van mis últimas 11 cieguillas con As-J off desde MP y me pagan en el cutoff con... obvio, As-Rey. No podía tener 9, 10, As-10 suited, no, As-Rey. Ahí está tirando el Krupi 4 tréboles con recochineo. Llevo de todos los palos prácticamente, menos ese. Nada, ni Jota ni trébol para empatar, pues toca abandonar el recinto. Bueno, acabo de bustear ahora mismo las últimas 15 ciegas que tenía. No, perdón, acabo de bustear ahora mismo las 11 ciegas que tenía. He open sobeado a As-J y me ha pagado As-Rey. Nada, no ha habido milagro. Pero la mano que más me ha fastidiado ha sido la anterior, que hemos ido all-in en el turn. Yo con As-Rey contra As-J suite tenía un combo draw en realidad. Tenía flash draw y gutshot para escalera y se le han tirado el color en el river. Era un bote de 110.000 en media de 60.000, así que era un bote bastante importante que hemos perdido y nada, mala suerte. Y ahora voy para donde coge el Uber porque acabo de pedirlo y creo que ya está ahí el chico. Voy a ver qué se cuenta Javi, que está en la habitación y ya ha jugado un Mystery Bounty. A ver qué nos cuenta, vamos para allá.
Bueno, ya he llegado a la habitación. Javi está aquí de cámara. Ha busteado el torneo del Mystery Bounty, que ha jugado de 2202 balas en el área. No ha tenido nada de suerte y él ha llegado a casa antes que yo. Yo acabo de llegar y, como os tenía prometido al principio del vídeo, os había dicho que os iba a contar un poquito más adelante cómo íbamos, porque ya os dije hace un tiempo que iba menos 17.000 y pico. Bueno, yo pensaba que iba mejor de lo que voy, pero aún así he remado bastante y ahora mismo, a día 19 de junio, ya llevamos aquí desde el día 2, voy menos 11.325 dólares, que si nos ponemos a pensar un poco, solamente en el Ladies del Win, que fue el High Roller de 3.000, hice 3 entradas, ya con eso se me fueron 9.000. Entonces prácticamente hace poco iba a menos 17.000 y desde entonces pues he podido remar hasta menos 11.325, contando con el Millionaire Maker que he jugado hoy, que acabo de bustear. Tampoco va tan mal la cosa. El problema es que he tenido que hacer reentrada de los torneos más caros que he jugado, y los más baratos, aunque solamente haya tenido una bala, pues han sido los que he podido entrar en premios y tal, que al final los más baratos, cuando entras en premios, pues los premios también son más pequeños. Entonces es como que estoy runeando mal, porque en los altos estoy perdiendo muchas reentradas y no estoy entrando en premios, y lo estoy haciendo en los baratos. Entonces por eso aún así vamos perdiendo, pero no vamos perdiendo mucho. Creo que hasta a día de hoy hemos calculado, y más o menos Javi y yo ya vamos gastando unos $60.000 en inscripciones. O sea, ya llevamos jugados $60.000 en inscripciones en torneos, y llevamos eso, pues desde el día 2 llevamos como 16, 17 días. La cosa va muy bien, estamos haciendo mucho volumen, y es una pena que a mí, a falta de un nivel para acabar el día del Millionaire Maker, en la primera bala me han eliminado, como os he contado, viniendo por el pasillo, pero no quería pasar la oportunidad de contaros un par de cosas que me han pasado. Ha sido gracioso porque estábamos 9 en la mesa, yo era el puesto 1 y el puesto 7 me estaba diciendo algunas cosas, ¿no? Como... Ya hemos jugado antes. Hemos coincidido en el día hace 2 años del main, y qué casualidad que otra vez estemos aquí. Me acuerdo que hiciste un fall muy grande contra mí, tal, no sé qué, yo. Pues sí, tal. Y quitando esas cosas, tampoco no hablaba muy alto, lo tenía como bastante lejos, no sabía mucho tal. Y cuando lo han busteado, que se ha ido, de repente 3 señores de la mesa, a la vez más o menos, se han dicho entre ellos: oye, qué chico tan raro, estaba ya pasándose tal. Y me mira uno de los señores y dice: yo estaba a punto de decirte, ¿estás bien? Porque se estaba pasando y ya estaba llegando a una situación como incómoda para ti, y ya me estaba dando a mí como cosa, y me he quedado a esto de decirte: oye, ¿estás bien? Y digo: ¿ah, sí? Digo: jolín, pues no me he enterado. Sí, ha habido un momento que yo también me he quedado cerca de decirle: oye, porque te ha empezado a preguntar si estabas casada, y te ha empezado a hacer así con las manos, que no llevabas anillo de casada. Y dice: pues sí, normalmente las chicas os enteráis de todo. Digo: ya, menos la tonta de yo, que no me entero de esas cosas. Y la verdad que no me ha parecido para nada de eso, pero es que algunas veces sí que me ha pasado en la mesa que, bueno, no se dan cuenta y lo preguntan sin mala intención, pero tampoco se percatan de que tú estás ahí en la mesa, hay otros 8 jugadores que están escuchando, a veces hablan alto y puede escuchar gente y te hacen preguntas bastante personales. Yo recuerdo en el EPT de Monte Carlo un señor que el señor era un señor de estos que por lo visto ha tenido en la vida bastante, no sé si fácil o no, pero ha tenido bastante éxito en la vida, y como que más o menos las cosas parece que estén muy fácil a su disposición, y sí que me estaba haciendo preguntas un poquito pasadas de pero tú tienes marido, y yo tengo amigos que son ricos, que tienen pisos en Dubái y en Miami, si quieres te presento a algunos, o sea, cosas así. No te pago porque eres guapa, si fueras fea ya te habría pagado. Otra me dijeron también que si fueras gorda te habría pagado rápido. El señor, de verdad, que no lo estaba haciendo con ninguna mala intención, porque se le notaba que era un poco de estos que parecía que no sabía dónde estaban el límite de las cosas, no sé cómo deciros. Y bueno, pues si hubieran estado en esos señores en ese día, le habrían pegado a palos, porque ese sí que se estaba pasando de la raya, que yo aguanto bastante, y me dieron ganas de decirle: oye, ya está bien, porque ya estás preguntando demasiadas cosas que... De hecho, no sé si me dijo ni si tenía hijos, si quería tener hijos. cosas así, ¿sabes? Delante de la mesa eran otros 8 ahí
así, en plan, les faltaban las pipas, ¿sabes? Las pipas o las palomitas escuchando mi historia de mi vida. Y bueno, un poco eso. Pero otra situación que me pasó no hace mucho, que no os la he contado, que ha sido en el blog que puse cuando gané el 888, el Big Shot. Ahí sí que fue increíble. O sea, quedábamos 3 mesas y directamente había uno gritándome: Lucía, eres el amor de mi vida, cásate conmigo, me encantan tu sonrisa, tus dientes, tus ojos, me decía. Yo estaba todos estaban flipando. O sea, si hay alguien que está viendo este blog, que estaba en Barcelona jugando el Big Shot, que quedábamos las 3 últimas mesas, por favor que se manifieste en los comentarios, porque me venían hasta los croupiers y me decían: mira, lo que estás aguantando. Y cuando gané me dijeron: mira, es que te lo mereces por todo lo que estás aguantando, porque el señor busteó en la mesa final. O sea, desde las 3 mesas la directora del casino tuvo que estar aquí porque el señor estaba armando un escándalo que flipas y estaban pero emperrado conmigo, que además se le acercaban chavalas jóvenes. El señor tenía a lo mejor, vamos a poner 60 y pico, me lo estoy inventando, pero por ahí yo creo. Se acercaban algunos chavales jóvenes y yo decía: pero si tienes un montón de chicas jóvenes que vienen. No, pero es que esas no me gustan, yo de verdad te quiero a ti, desde siempre eres muy inteligente, es que tú tienes algo. Pero decía: Lucía, tú tienes algo. Y yo, pero ¿qué dices? Pero que no, que yo tengo marido, No importa, Prefiero mujer con marido. es más sexy. Y yo, joder, ya no sé qué decir, ¿sabes? Bueno, menos mal que lo gané, porque si se me escapa ese torneo, creo que me dejo al póker, la verdad. Y bueno, pues hoy, por lo visto, me ha pasado algo parecido que yo ni me he percatado, pero que los 3 o 4 de la mesa me estaban diciendo que estuvieron a esto de decirle algo al chico y preguntarme a mí si estaba bien. Y yo no me estaba enterando de nada, la verdad. Yo estaba allí en plan... Pero bueno, eso os quería contar. Y nada, súper contenta porque no siento nada de dolor de cabeza. Esta mañana me dolía un poquillo y estoy súper bien. Ya he pasado otra migraña. Y nada, pues mañana me tocará volver a intentar el Millionaire Maker. Así que nada, os dejo, que ya me he enrollado bastante. Muy buenos días, bienvenidos a otro día más aquí en Las Vegas. Estamos de camino al win hoy, porque yo ayer no pasé en el Millionaire Maker y debería ir hoy a jugar otras 2 balas que hay posibles para ver si puedo pasar, pero como mañana también hay otras 2 oportunidades, he decidido que me apetecía más ir al win. Así nos vamos Javi y yo, que lo tengo por aquí. Y pues eso, vamos a probar al del 1100 que hay hoy. Turbo normal, el diario. Y si nos fuera mal, pues también estamos allí para el de la tarde. ¿Cómo va el Uber? 4 minutos. Vale, 4 minutos en llegar al win. Os muestro. I'm a little too into you. Got my head over my shoes, but I like it. I'm a little too into you. Got me up over the moon, but I like it. I'm counting colors in your eyes. I'm losing track of all my time. It's like I'm high. Tried not to slip into your blue, but I've been slipping into you. The floor is ice. Ooh, I should know better, but that's no fun. So ooh, let me down, light as a feather. As y dama de picas contra as rey y jotas. Necesito que se me aparezca la Virgen. Nada, ni una pequeña mancha en la pared que se parezca a las caras de Belme. Me toca pasar por el cajero y soltar otros 1100 pavos. Bueno, Reyes contra As Dama Off. Me están atizando tanto el lomo últimamente que veo fantasmas por todos lados y creo que es muy difícil que no me pinchen el as. Vamos a ver. No va mal el chico, ya tiene una dama. Sí, ya lo sabía yo. Ahí está el pincho y vaya rachita que llevamos, amigos. Nada, a disparar la tercera bala. Al menos me han puesto con gente maja en la mesa. Está mi compi Bibi y Víctor a su izquierda. Así se me pasa más rápido la bufa. Descansito del torneo. Abro 7 en botón y la ciega pequeña me pusea con A7 de corazones. Vamos a por él. Board muy
muy limpio y nos hacemos con un bote gracioso. De nuevo en posiciones de robo, un cooler masivo. Mis reyes contra sus damas. ¡Uf! Salió el rey, pero también la dama. Si me llega a ligar póker con otra dama en el River, os prometo que me retiro de esta profesión y me dedico, yo qué sé, al cultivo de hortalizas ecológicas. Abro nueves y me defiende la ciega grande. En un flop muy suyo, como es 5-4-3 con 2 tréboles, me sale donkeando all-in. Nosotros obviamente pagamos al toque. Toca esquivar muchas balas. Tiene 5-2 y le valen muchas cartas. Y ese 6 no podía ser peor para mis intereses. No me elimina porque iba muy bien, pero toca medio arrastrarse otra vez más. Cuidadito conmigo que estoy ligando mucho preflop. Vocal y vocal que juego despacio contra rey 10 de diamantes. Flop J7-5. Y mucho se tiene que torcer para perder esta mano. ¡Oh no! Un 10. ¡Que se tuerce! ¡Que se tuerce! ¡Uf! ¡Salvada! Aquí estamos en el descanso con los chavales españoles. Algunos ya están bustos, como el pobre Carlos que ha busteado, pero bueno, creo que los demás estamos por ahí vivos, creo. Y yo nada, una montaña rusa todo el día porque he empezado con 3 balas, o sea, de hecho no se ha podido ni actualizar porque ha sido sentarme, bala busta, sentarme, bala busta, así, hasta la tercera que la he podido levantar bastante. Me he llegado a poner en media 70 y algo, me he llegado a poner con 150.000, pero bueno, luego la mano está de los 9, otra mano que he pagado por odds que creo que había que pagar, que si tengo tiempo luego os la cuento, y me había bajado hasta las 15 bebés otra vez, a los 45.000. Y nada, después de también un par de manos, un trap que he hecho con ases y un par de manos más, otra vez me he puesto con 160. Así que ahora quedamos... Leo, ¿cómo estás? Súper, bueno, esto ya sabemos, montaña rusa. Ya, total. yo también os estaba diciendo que en montaña rusa tú también, ¿no? Sí. ¿Cuánto llevas? 330. ¡Oh! Yo llevo 160. Y nada, ¿la media en cuánto estará? ¿En 100? Hay que ir. segundos. Hostia, ¿25? Hostia, pues hay que ir ya. Corriendo. Pero mola porque podemos mantener el horario de señoras, que esto acaba a la 1. ¿Ah, sí? Sí, es la hostia. Ah, me pensaba que acababa más tarde. También. Tío, Joder, Javi no me ha vamos, dicho sus... fatal. ¡Y Vivi está en el otro! ¡Vivi! Y nada, no es que sí llega ya 2 minutos, que va. Ah, me he confundido de... No, pero mejor. Leo me ha dado un chicle de ginger chicle. ¿Está bueno? Hostia, pero si esto parece que sea... Hostia, no puedo tragar, mira qué mierda. Santo botazo nos llevamos con damas contra una randomada. Luego os la cuento con detalle. Todos. ¡Leo! Tienes a tu amiga. Tienes a tu amiga al lado. Yo voy muy bien. Creo que ya estamos en premios. ¿Así? ¿Así? Since debut on 1100, we were about to go we did lose one additional player, so congratulations, you guys are now in volume. What about these programs? ¡Aplaude o algo! As dama contra as rey. Y el croupier, que parece que tiene mucha prisa, como pierdo me retira las cartas en décimas de segundo. Pero bueno. Esta mano fue un poco bizarra. El torneo se ha puesto muy turbo y la media son 20 ciegas. Abre UTG con 20 ciegas, paga MP y el jugador alegre, vamos a llamarle alegre, paga en ciega pequeña con 30 ciegas. Yo estoy en la BB con as rey y cubro a todos. Hago all-in y foldean los 2 primeros. Pero el de la ciega pequeña cierra los ojos y paga al toque con 6-6. Qué injusticia que esto sea un 50-50 e incluso un poco más para él. Chicos, este es el bote. Si ganamos nos ponemos con más de 3 veces la media a falta de 30 jugadores. Este puede ser el muro que llevamos buscando todos estos días.
Venga, as o rey, please. Dama J4. Bueno, no es malo del todo. Tenemos tripón al 10, va. Uf, no cambia nada. ¿Es ahora o nunca? ¡Qué dolor! Vaya peladón me ha pegado el señor Alegre. Muy, muy duro. Nada, a jugarnos los órganos vitales con cualquier cosa porque tengo pocas ciegas, como de costumbre. Esperemos que no paguen. Todos fold, menos mal. ¡Ojo! Que ahora he pillado ases en el momento perfecto y si nos doblamos podemos hacer mucho daño todavía. ¡Uy! Me pagan con rey J de picas. $8-2-2, una pica. Buen flop. Es bastante seguro para mis ases. ¿Pica? ¿Hola? Espero que no seas capaz de tirar otra pica, porque la tenemos. La madre que me parió, qué descansada quedó. Me las hacen de todos los colores, chicos, incluso de picas. Una verdadera lástima, iba muy muy bien y al final caigo la 34 y cobro $2.916. Una cantidad irrisoria para lo que había para los primeros puestos, encima después de haber entrado 3 veces. En fin, como ponía en las tapas de yogur cuando era pequeña, sigue buscando. Me cago en todo. Llevo literalmente 15 minutos hablando, no venga, 15 es mucho, pero llevo 6 minutos hablando, contando cosas y me acabo de dar cuenta que la cámara no estaba encendida. Ay, bueno, normalmente si repites algo la segunda vez lo sueles decir más rápido y mejor, así que vamos a ver. Simplemente os estaba diciendo que ha sido un torneo que ha empezado muy mal, que ya os lo he dicho en un descanso, he tenido que hacer 3 balas y luego ha llegado el punto en el que he podido despegar. He tenido una mesa increíble, pero increíble. Había un regador masivo con un VPIP del 80, era un señor que abría a lo mejor 3 en UTG, pagaba otro, una persona mayor que no estaba jugando una mano, hacía all-in con 25-30 ciegas y pagaba con los 3 teniendo otro por detrás, abría dama J off, abría 7-8 off, abría dama 6 off, pagaba los 3-bets, faroleaba, lo tenía todo, era barca por todos los lados, no es que dijeras, no, es que no es pagador pero sí que es farolero, no, era de todo y yo le jugaba como tal, pues le tribeteaba las manos buenas y las malas las foldeaba, alguna que podía ser buena como un dama 10 off, J 10 off y tal, le jugaba en posición, a lo mejor le pagaba si éramos en últimas posiciones, pero luego todo lo bueno en plan, lo que en algunas personas de rango normal le hago call, a este se las tribeteaba, por ejemplo rey J suited, dama 10 suited, rey dama suited, obviamente las premium, ¿no? Todas las parejas buenas, a rey tal. Estaba jugándole bastante bien, hay una mano en burbuja pura que yo, claro, en burbuja yo era la chip leader, lo que pasa que cuando este señor abría, si yo no las llevaba buenas, le dejaba que hiciera de chip leader, me daba igual porque yo ya le estaba robando bastante a él cuando tenía las manos buenas y ese chico no sabía nada de ICM ni nada, entonces yo tenía que pues saber que él no sabe, entonces yo para qué le voy a meter patas aunque esté abriendo mierda, no se va a tirar de nada, entonces nada, simplemente aguantaba a pillar buenas manos y me hizo ponerme muy bien de stack. Hay una mano que le tribeteo jotas, abre y en burbuja pura le tribeteo jotas, me paga, el flop es rey 9-2, aquí sí que le vete un quinto del bote, me hace call, en el turn cae 4, hacemos check check y en el river dobla el 2 y me hace 2/3 del bote, yo le hago snap, me canta dama alto, tenía dama 6 off, o sea, para que veáis qué tipo de jugador era, que ha hecho R y ha pagado el 3-bet, ha pagado el flop y me ha faroleado el river en burbuja pura, entonces pues ya os podéis imaginar la magnitud. ¿Qué pasa? Que aquí estar en la media, cuando ya estamos en fases finales, cuando el torneo es turbo, cuando la media es más baja, por ejemplo, si la media son 20 ciegas, como que el valor real de las 20 ciegas todavía pesa más. Es decir, lo que tú a lo mejor sobeas con 20 ciegas en un torneo donde la media son 50, aquí no, porque es diferente.
es algo diferente. Entonces 20 ciegas es un mundo. Entonces bueno, pues la mano ha sido muy dura porque aunque yo sé que el señor es así, por eso yo sobeo mi arre y obviamente lo hubiera sobeado igualmente si no está el señor, pero es claramente sobe, pero claro, yo ya sabía que me podía pagar con cosas así y es un riesgo que hay que tomar y yo estaba contenta porque quedábamos 38, voy súper bien, abre UTG, paga UTG 1 y él en botón paga, yo tengo a Rey en SB, con eso 400 en las blinds 12.000, pues voy all-in, yo tenía 500k, foldean los otros dos y él me paga con 6s, o sea, y luego bueno, ya veis el flop, que joder, es duro haber busteado eso porque es que me valían la hostia, pero bueno, no ha caído ese flip, es un flip que era de ponerme en 1.1M porque habían pagado, había reiseado otro, había pagado otro, era un bote preflop ya grande, pues eso, era un bote, cuando la media eran 400, un bote de 1.100.000. Yo he estado en estos torneos en la mesa final y he estado en la mesa final con 400 o 500.000 y había mucha gente con ese stack, que ponerme con el stack este de 1.1, conforme estaban los jugadores, porque he mirado alrededor y tampoco es que hubiera mucho rec. La verdad que ha sido bastante cruel, ha sido un poco duro, pero es lo que hay, o sea, hay que jugarse estos flips y hay que ganarlos. Y si gano el flip, pues probablemente pues te mete en la mesa final porque es ya... Pero bueno, igual no, porque lo que te digo, la gente está muy corta, se le va la pinza, se la juegan, tal, que está guay, porque por eso tenemos tanto rollo aquí. Entonces, bueno, ha sido cruel. Luego ya me he quedado corta, me he quedado con 7 u 8 ciegas, he hecho un robo que no me han pagado y luego pillo ases que, joder, iba a abrirla, con 6 ciegas o por ahí, pero digo, es que huele peor y tal, pero bueno, era una mesa mala. Digo, luego me he arrepentido, digo, igual la debería haber abierto. Pero bueno, al final la bebé tenía Rey J Suited, me ha pagado y ya veis que Runner le ha caído color y así he caído eliminada en, no sé ni en qué puesto la verdad, pero es que he pagado 3.300 y he cobrado 2.900, todavía he perdido dinero hoy. Ay, a ver, el póker es así, ¿qué le vamos a hacer? Yo estoy súper contenta con mi juego, cada vez creo que estoy jugando mejor. No sé, me estoy divirtiendo mucho y creo que estas manos y estas cosas, aunque me ha dolido un poco porque es normal, porque es como que tú ya ves lo que esperas y eso no está bien, eso no se puede hacer, porque no. Pero es como que te curten, o sea, he estado mal un poquito, he dicho, venga, hay que remarlo, súper disciplinada, foldeando cosas border, tal, no sé qué, pues he tenido ases, la buena suerte me han dado ases y me los han reventado. Mala suerte, pero es que estoy muy contenta porque estoy jugando muy bien y eso es lo único que importa. Y bueno, pues otros torneos vendrán, todavía nos queda un mes, estamos justo a 20, nos quedan pues eso, un mes menos 2 días, nos vamos el 18 y queda lo mejor. Entonces bueno, llegará el día en que el flip ese caiga y todo cambie. Y si no, pues nada, a seguir, que no pasa nada. O sea, que es un curro muy guay, no nos vamos a quejar. Así que nada, voy a ver qué hace Javi, porque yo me quería ir y me ha dicho, espérate, que tengo muy pocas ciegas, me acaba de escribir. Estoy que cuando sales, donde pedimos el Uber, pero conforme sales a la izquierda, sigues por ahí a la izquierda y estoy aquí, como en el pasillito grabando. Y nada, chicos, pues Javi está en el otro, en el de las 6 de la tarde, eso, me ha dicho que lo espere, pero yo ahora mismo, conforme venga, si viene, le voy a decir que me voy al hotel. Mañana quiero ir a jugar el Millionaire Maker porque no conseguí pasar ayer. Iba a ir hoy, pero me apetecía más venir a este y ya está, a ver si consigo pasar. Niveles de 1 hora, así que no pienso madrugar. Voy a ir al nivel que hay después del primer descanso, o del segundo, perdona, en el nivel 5, me sobra. Con eso voy bien, así descanso. Adivina las dos que llevo. Abrimos en el low jack y la ciega grande, que es un señor mayor, nos defiende. El flop es J9-3 con flash draw de diamantes. El señor de la ciega grande sale donkeando un cuarto del bote. Yo hago solo call. El turn es un 8, que no completa color. Aquí el villano sigue apostándonos otro tercio de bote. Yo hago call. Y el river es un rey que completa el color del flop. Aquí me vuelve a hacer la misma apuesta del turn, que son 5.000 en bote de 25.000. Y yo le hago all-in de 50.000. El señor se termina tirando de 9-8 boca arriba. Adivina las dos que llevo. Recordad dejar las dos que llevo en los comentarios, que voy a estar leyéndolo. Y la solución estará la semana que viene en Instagram, que os dejo por aquí para que me sigáis si no lo hacéis.
os estaré leyendo a ver quién es el que la adivina. We're not the same. Let's stop.